Bien, en esta noche damos la gloria a nuestro Dios por darnos esta bella oportunidad de en esta noche, una vez más, tener la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, lo más grande que existe en este planeta Tierra, que es el Evangelio de Cristo. Amados hermanos, en esta noche quiero compartir una porción de la palabra de Dios que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Ahí vamos en estos cuantos minutos. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Pero antes vamos a presentarnos ante la presencia de nuestro Dios. Y vamos a ponerle como tema en esta noche a este mensaje, a esta palabra de Dios, aprendiendo a caminar con Jesús. Oremos. Amado Dios que estás en el cielo, Señor, gracias te damos en esta noche por esta preciosa y bella oportunidad de poder glorificar tu santo y bendito nombre. Señor, tu palabra en este momento va a ser predicada. Pedimos que el Espíritu Santo sea quien hable en esta noche y que la palabra que hemos de hablar sea dirigida por el Espíritu. Gracias, Señor, te damos. Prepáranos. Permite que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, decía que el tema de esta noche es aprendiendo a caminar con Jesús. Es posible que nosotros, que hayan muchos creyentes que caminan con Jesús, pero aún no han aprendido a andar con Jesús. Y podemos, amados hermanos, ver aquí en el capítulo 14, versículo 13, dos discípulos de Jesús que iban camino hacia el Maús. Ellos conocían a Jesús, sabían acerca del Maestro, porque Jesús en esos 3 años que estuvo en su ministerio predicando la palabra de Dios, su fama había recorrido por toda Jerusalén, Judea y por todas las regiones, y el Maestro era conocido. Y Lucas aquí habla y escribe y dice aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamado el Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de de todas las cosas que había acontecido. Ellos llevaban una conversación del acontecimiento de Jesús, de aquello que aconteció, y iban hablando, y de repente entra a la conversación este hombre. Pero lo que queremos resaltar, hermano, es posible que nosotros estemos caminando con Jesús, pero también es posible que no estemos caminando como realmente Él quiere. Y por eso necesitamos entonces aprender a caminar con Jesús. Cuando hablo de aprender a caminar con Jesús,
Lo que quiero decir es que tenemos, hermano, que con una conciencia, con un corazón limpio, andar en los caminos del Señor. O sea, aprender a caminar con Jesús. Ellos iban caminando, iban al lado de Jesús, pero no sabía quién era Jesús. No entendían que el que iba ahí a su lado era el maestro. Muchas veces, hermano, para nosotros darnos cuenta de que caminamos con Jesús, en nuestra vida deben acontecer cosas extraordinarias para nosotros. Entonces entender y decir, realmente ahora entiendo que yo he aprendido a caminar con Jesús. Y eso es la importancia, hermano, de que nosotros debemos aprender a caminar con Jesús. Y caminar con Jesús implica, hermano, quiere decir que debemos hacerlo confiadamente. Confiadamente, hermano. Uno de los ejemplos de caminar con Dios, que podemos decir, hermano, que es lo mismo, caminar con Dios, caminar con Jesús, es el caso, hermano, de Enoc. Y todos sabemos, hermano, y cómo anduvo este hombre fielmente, caminó, dice la Biblia, en Génesis capítulo 24, en Génesis capítulo 5, verso 24, dice que no caminó fielmente con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Usted puede leer lo que dice, que se lo llevó ante su presencia, hermano. Y hablando de Enoc, ahora vemos, hermano, en una ocasión, una madre le pregunta a su hija, le dice de la siguiente manera: hija, ¿qué aprendiste hoy en la escuela dominical? Una niña pequeña, ella de unos 4 o 5 años, le responde lo siguiente. Y ella muy contenta respondió: pues en la escuela bíblica ella escuchó hablar acerca de Enoc y le está hablando a su madre acerca de Enoc. Entonces ella le responde y le dice, pues ellos se fueron un día de paseo, o sea, Enoc y Dios, y caminaron y caminaron y caminaron. Le está diciendo la niña, mami, Enoc se fue a caminar con Dios. Y empezó a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, hasta que Dios le dijo a Enoc, sabe, Enoc, está lejos de tu casa. ¿Por qué no entra y te queda conmigo en mi casa? Y Enoc entró y se quedó con Dios. Eso le dijo la niña a su madre. Su madre se quedó, hermano, perpleja, pero a la vez emocionada. ¿Qué es lo que queremos decir, hermano, con esto? Que cuando caminamos con Dios, caminamos. En el camino, hermano, pasamos muchas dificultades, muchos problemas, pero el Señor está con nosotros. Pero caminamos con el Señor. ¿Y cuál es el resultado, hermano? Que Dios se queda con nosotros. Entonces el Señor nos invita a que nosotros nos quedemos con Él. ¿Por qué, hermano? Porque caminamos con Dios. Caminamos con Dios. Andamos con Dios, hermano. Y por lo tanto debemos aprender, hermano, a caminar con Dios con esa misma confianza y esa seguridad con la que Él no caminó, hermano. Ahora, cuando vamos, hermanos, al libro de Efesios capítulo 5, en los versos 1
en lo adelante podemos allí, hermanos, ver un ejemplo lo que significa caminar con Jesús. Pensemos, los dos discípulos que iban camino al Maús, iban caminando con Jesús, pero no sabían que el maestro iba ahí con ellos. ¿Estamos nosotros caminando con Jesús? ¿Sabemos que Jesús está a nuestro lado? A veces pensamos, hermano, el Señor nos ha abandonado y queremos, hermano, bajarnos del barco. Pero ahí es cuando Jesús nos dice a nosotros, yo voy a tu lado. Entonces debemos nosotros ¿qué? Caminar con Jesús. No importa, amados hermanos, la dificultad, pero debemos caminar con Jesús. Y dice el apóstol Pablo, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí dice Pablo, entonces, hermanos, andad en amor. Entonces, si caminamos, hermanos, si aprendemos a caminar con Jesús, debemos andar con amor. Según el verso 2, hermano, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Eso, hermano, lo que significa andar, caminar con nuestro maestro, hermano. Andar con Jesús, hermano. ¿Por qué debemos caminar en amor? El apóstol Pablo, hermano, declara y nos dice de la siguiente manera, nos enseña, hermano, el amor debe ser lo más importante para el cristiano. Por eso debemos, hermano, caminar en amor, porque el amor debe ser lo más importante para el cristiano. Cuando vamos entonces al capítulo 5, verso 22, el apóstol Pablo entonces nos dice más, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo estamos caminando con el Señor, hermano? Estamos caminando y este camino, hermano, Jesucristo dijo, yo soy ¿qué? El camino. A Jesús, hermano, el que debemos seguir. Y este camino, hermano, muchas veces es un camino que debemos sufrir, debemos pasar muchas dificultades, hermano, pero debemos confiar que el Señor está con nosotros. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero debemos, hermano, nosotros aprender a caminar con Jesús. Debemos aprender, hermano. Y esto, hermano, se hace, hermano, cuando nosotros le damos importancia y como le decía, hermano, cuando aprendemos a caminar con Jesús, cuando andamos confiadamente y con seguridad, hermano. Quizá usted va cruzando un puente, hermano, un puente donde solamente cabe su pisada, pero si usted no lo hace con confianza y con seguridad, ¿qué va a acontecer? Usted se puede caer de ese puente. Si usted y yo no andamos en este camino con confianza y seguridad, hermano, podemos caernos de este camino, pero dice la palabra de Dios que por torpe que seamos, no nos vamos a extraviar de este camino. Caminando, aprendiendo a caminar con Jesús. Ellos iban camino hacia el Maús, iban hablando con Jesús y le decían a Jesús, ¿eres tú el único forastero de esta región? Quizá dominicanamente nosotros le hubiésemos dicho, ¿eres tú el único campesino que no sabe lo que aconteció en esta región? Ellos le dijeron al maestro,
¿Eres tú el único que no sabe lo que ha acontecido? Y Jesús iba ahí hablando con ellos. Ellos iban en el camino, pero no sabían que su maestro iba con ellos. Hermanos, este camino muchas veces es un camino de sufrimiento, pero Jesús está ahí con nosotros, hermano. Pero el maestro, hermano, está a nuestro lado, hermano, para ayudarnos. Él está con nosotros. Y también Él nos dice en su palabra, por lo cual dice, despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si todavía anda en este camino, entre paso, doy un paso ahora, un paso ahorita. El Señor te dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos nosotros, hermanos, andando en este camino con seguridad. El apóstol Pablo perseguía este camino. Perseguía, hermano, a todos aquellos que seguían este camino. Pero cuando él decidió, hermano, que recibió el llamado de Dios, entonces él vio, hermano, aprendió a caminar por este camino, un camino de santidad, de paz, un camino, hermano, que nos va a conducir a nosotros hacia la vida eterna. Cuando vamos, hermano, a la primera carta de los Corintios, capítulo 13, verso 2, dice la palabra de Dios allí, si no tengo amor, nada soy. Porque este es un camino, hermano, que debemos caminarlo con amor. Ahora, en el versículo 13 del capítulo 13, ahora pues permanecen tres grandes cosas, dice el apóstol Pablo: la fe, la esperanza y el amor. Pero él dice, pero el mayor de estos tres es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, hermano, que en este camino debemos aprender a caminar por él, hermano, pero debemos hacerlo con amor, hermano. Por lo tanto, es de vital importancia caminar en amor, pero en el amor del Señor, mis hermanos, en el amor del Señor. Tenemos que aprender, hermano, a amar al Señor. Recuérdense que al Señor le preguntaron, alguien le preguntó que qué debía hacer para heredar la vida eterna, y el Señor le dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, hermano. Porque amar a Dios significa hacerlo de corazón, hermano. Estamos nosotros caminando en este camino. No hemos salido del camino del Señor. Es tiempo de que si nuestros pasos se están desviando del camino del Señor, es tiempo de que volvamos al camino del Señor. Porque es un camino, hermano, porque este camino es un camino que nos va a llevar hacia la eternidad. Vamos a vivir con Cristo, hermano, por toda la eternidad. Prueba de es una nueva vida, hermano. Cuando leemos en Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos, y el que ama permanece en su muerte. Vamos a leerlo, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Dice la palabra de Dios: nosotros sabemos
que hemos pasado de muerte a vida, el en que amamos a los hermanos, el que ama a su hermano permanece en el que no ama, perdón, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Vemos ahí, hermano, la importancia de nosotros amar a nuestros hermanos, de andar en este camino, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, nos dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 22. Dice el apóstol Pablo en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22 de la manera siguiente: habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que en amor fraternal no fingido amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, hermano, es ahí la importancia de nosotros andar en este camino, pero andar con amor. Es verdad, hermano, que a veces sufrimos, estamos pasando dificultades, pero nunca miremos hacia atrás, hermano. Tomemos el ejemplo de la esposa de Lot. El mandato era, hermano, de que ella debía seguir hacia adelante, sin mirar hacia atrás, sin volver su mirada hacia atrás. Pero ¿qué aconteció, hermano? Miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Si nosotros, hermanos, caminamos con Jesús, si andamos con Jesús, hermano, entonces debemos mirar siempre hacia adelante. Pensemos, mis hermanos, vale la pena seguir en este camino. Hagamos un análisis en nuestra vida, hermano, y decir, ¿qué recompensa tendré yo andando en este camino? Hermanos, vamos a recibir bendiciones espirituales. Sus discípulos le dijeron al Señor, Señor, mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Y el Señor le dijo, no hay aquel que lo haya dejado todo por mi nombre que no reciba 100 veces más aquí y en el final la vida eterna. Entonces, hermanos, vale la pena seguir este camino. Vale la pena, hermano. Le invitamos en esta noche, hermano, a que ninguno de nosotros no miremos hacia atrás, sino que sigamos este camino hasta el final, hermano. Ningún paso atrás, hermano. Debemos siempre seguir hacia adelante, que este camino, su final, es la vida eterna con Cristo allá en los cielos. Que Dios lo bendiga en esta noche, hermano. Y recuerde, aprendiendo a caminar en el Señor. Solamente tocamos 3 puntos. Que debemos caminar con confianza, que debemos caminar en este camino con seguridad. Y por último, que en este camino debemos caminar en amor. Si logramos, hermano, estos 3 puntos, entonces usted y yo, como recompensa, tendremos la vida eterna. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Paz de